Un saludo muy especial para todos mis estudiantes. Vamos a continuar con nuestro proyecto. Yo lo voy a lanzar de nuestro carrito de contratación, ¿cierto? Entonces ya está funcionando nuestros filtros de alto nivel con los cuales combinamos una serie de criterios de selección. De repente yo como usuario contratante necesito contratar a Java, pero a los que se llamen Carlos. Entonces aquí está. La idea es que yo le dé clic a este botón contratar y vamos a poner aquí como un botoncito en donde se van a ir agrupando todos los que se van a contratar y listo. Terminamos nuestro proyecto de carrito de contratación. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Chicos, tenemos que ir vamos a ir a Bootstrap, que es nuestro framework CSS. Hay más. Vamos a utilizar en esta ocasión Bootstrap, no sé, bajémosle la versión por ahí la 5.0 y vamos a buscar aquí un componentes que se llama modal. Mírelo acá, modal. Listo. Y entonces, aquí está el modal, aquí están unos ejemplos. Miremos el Leaf Demo. Entonces, simplemente yo lo voy a copiar de acá. Y vamos a poner nuestro botoncito de modal. Puede ser aquí, en la bolsa de empleos. Coloquémoslo aquí abajito. Entonces yo voy a colocar modal INI y modal fin. Eso es opcional, solo como para que no se me... Pues si necesitamos otro, entonces acá yo le digo, pum, puse mi modal, ¿cierto? Aquí, entonces, este modal, hagámosle un format document, listo. Uy, se me lo volvió, bueno, no importa. Entonces acá, en mi título del modal, yo le voy a colocar UTistas will be hired. Los estudiantes UTistas que van a ser contratados. Y fijémonos que en este modal, aquí, mire, aquí hay unos punticos. Voy a bajarlos acá. Aquí, chicos, es donde vamos a inyectar vamos a insertar una tablita HTML y ahí es donde vamos a ir viendo a nuestros estudiantes UTistas que van a ser contratados. Si yo vengo a mi proyecto, no va a funcionar todavía, ¿cierto? Mira, aparece ahí modal. Claro, ¿por qué? Porque yo no he insertado. Se me iba pasando. Vámonos acá a documentos. Perdón, vamos a inicio. Vamos a insertar las CDNs. Entonces aquí está la CDN de mi HTML. Entonces nos ubicamos, recordemos, en el head de apertura y en el head de cierre, ¿cierto? Este que está acá. Entonces aquí está mi hoja de estilos personalizada. Coloquémosla una línea antes. Colocamos este CDN, que es a través del cual pues él va a hacer la respectiva consulta de la librería para bajarse pues todos los estilos que necesitemos. Y aquí está mi script, que también lo necesitamos lógicamente, porque si no, ¿cómo se va a visualizar el modal como lo esperamos? Entonces nos ubicamos un script antes de nuestros scripts personalizados. Listo. Y volvemos a nuestra página. Venimos acá. Y mírelo, ahí ya está mi botoncito. Si yo le doy un clic, ahí me aparece mi modal, ¿cierto? Luego ustedes, chicos, los entran, le dan colorcitos, acá, toda esa carpintería, ya ustedes saben cómo. Pero vamos a ir a lo funcional del video, que es la contratación. Listo, entonces ya tenemos nuestro botoncito. Vamos a continuar ahora revisando
¿Qué código HTML necesitamos? Pero sí, como les decía, antes de eso, claro, necesitamos hacer una tablita, porque ahí es donde vamos, si se dan cuenta acá, en este momento, cuando le demos clic acá, debe aparecer pues una tablita HTML. Una tablita común y corriente que es donde nuestros chicos se van a ir apareciendo. Entonces, vamos a buscar acá en donde esté el Pevari. Esa tablita la colocamos en este lugar. Ahora sí, ahora me perdí. ¿Dónde está mi modal? Aquí está mi modal. Y entonces aquí, en estos punticos que les mencionaba, voy a borrarlos y voy a hacer mi tablita. Entonces hago un table de apertura, table de cierre. Al table de apertura, como ya tenemos nuestro framework de Bootstrap asociado, ya invoquemos una de las clases de ellos y esa clase es la table. Y otra vez table row, dark. Y entonces ya toma formita mi tablita. Ahora bien, necesitamos un t-head de apertura, un t-head de cierre para las columnas de nuestra tablita y un t-body de apertura y un t-body de cierre para donde aquí mis estudiantes es donde se van a ir inyectando dinámicamente las personas que el usuario le dio clic para contratarlos. Aquí, en este T-body de apertura, dentro de este T-body de apertura y T-body de cierre. Y aquí en el T-head, si nosotros procedemos a hacer los encabezados de columna. Entonces hagamos un TR de apertura, un TR de cierre y un TH. Y este TH vamos a clonarlo. 1, 2, 3, 4. Pongámosle 4. Entonces lo primero, lógicamente, es nuestra imagen. Y luego, ya se me olvidó cuál es, nombre, experto, sueldo, inglés. Entonces, digámosle acá, la que sigue es nombre. Luego sigue experto. Pero recordemos que experto nos referimos fue al lenguaje en el que es experto. Entonces, que pongámosle lenguaje y inglés. Listo, dejemos esas 4. Ya tenemos nuestra tablita, entonces revisemos acá. A ver cómo nos va. Si yo le doy un clic, efectivamente, ahí está nuestros encabezados de la tablita. Y nuestros UTIstas estudiantes van a irse agregando una fila tras fila conforme el usuario le dé clic a cada uno. Es decir, le dio 3 clics, pues acá me debe aparecer 3 estudiantes que van a ser contratados. Listo, muy bien. Lo que sigue es, ahora sí, vámonos con nuestro código de JavaScript. Entonces, tenemos que hacer una selección de nuestros estudiantes. Volvamos aquí a mi página web y recordemos dónde es donde se inyectaron dinámicamente nuestros estudiantes. Nosotros los inyectamos dinámicamente con este código, ¿no? Lo llamamos Show Students y aquí los inyectamos dinámicamente. ¿Y qué ID seleccionamos? Tarjetas. Entonces vengamos acá a seleccionar a nuestras tarjetas. Y... ¿dónde es? Mírelo acá. Sí, mírelo acá. Es que como le di formato al código, cambió la visibilidad. Este es mi ID de tarjetas. Y aquí se están inyectando dinámicamente mis tarjetas equivalentes a cada uno de mis estudiantes, equivalentes a cada uno de los elementos de este array, ¿no? Recordemos que ya lo estamos trayendo desde un archivo externo. Entonces, el contenedor era tarjetas, por lo tanto vamos a hacer selección de este tarjetas. Yo lo voy a coger, me voy a venir para abajo y por acá puede ser, le vamos a decir hire, carrito de compras. Se me olvidó cómo se dice en inglés. Bueno, luego me acuerdo. Hire. Ok, entonces vamos a hacer la selección, le decimos cons, no sé, digámosle cart,
va a ser igual a document. Ya esto lo sabemos, ya somos expertos en nuestro nodo raíz en el árbol de elementos HTML. Luego vamos a nuestro query selector, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, numeral y tarjeticas, que fue nuestro contenedor. Tenemos que ir ahí porque de ahí es que vamos a leer los students que el usuario le dio clic con el motivo de poder contratarlos. ¿Para qué hacemos este selector? Es más, sigamos siendo organizados, coloquemos acá selectores. ¿Y para qué uno los selecciona? Luego, obviamente, para los event listeners posteriormente. Yo necesito asociarle un escuchador de eventos porque es ahí cuando yo escucho el evento que empiezo a ejecutar mi proceso. Llámese evento, cuáles usamos, el input, el chain. Hoy vamos a utilizar el evento click. Entonces digámosle cart.add event listener para añadirle un escuchador de eventos, paréntesis de parámetros de este método de argumentos, tiene dos, recordemos. El primero es el método como tal que vamos a escuchar, o estamos pretendiendo que cuando escuchemos se ejecute la siguiente tarea. ¿Cuál? La que viene después de la coma. ¿Qué días hacíamos nuestro arrow function, ¿cierto? Pero hoy vamos a hacerlo diferente. Hagamos la invocación a una función. Aquí llamamos a la función y la declaramos luego. ¿Cuál función? Pues vamos a seleccionar un estudiante uteísta, digámosle select uteísta. ¿Sí? Listo. Aquí, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se escuche el evento click, mediante mi add event listener asociado a mi selector cart, se va a ejecutar una tarea, pero acá se llama ¿cuál? Se invoca la función, pero no se declara, no, ahora tenemos que declararla. Entonces digámosle function select uteístas, aquí está, select uteísta, le decimos paréntesis de apertura, paréntesis de cierre y corchetes de apertura, corchetes de cierre, y vamos a llevar a la consola a dónde le vamos a dar clic para saber si ya estamos parados o bueno, ubicados dentro de la card respectiva, dentro de la tarjeta respectiva, y saber a qué le damos clic. Entonces, recuérdenme cómo seleccionamos ese target. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, mediante el evento. Entonces tenemos que decirle acá E de evento o event, como ustedes quieran. Yo acostumbro a usar la E. Y acá sí le decimos E.target, ¿cierto? Y así vamos a saber a dónde le dimos clic. Queremos simplemente saber a dónde le estamos dando clic. Entonces, si yo vengo a mi página, abro mi consola, clic derecho, menú contextual, elijo la opción inspeccionar y luego le digo consola. Y entonces, si venimos acá, yo le voy a dar clic a la foto. ¡Ay! Miren, entonces me aparece la foto de Felipe. Y le voy a dar ahora clic al nombre de Felipe. Entonces me aparece el H3. Porque Felipe es un H3. Y si le doy clic a JavaScript, ¡ay! Me aparece que es un span. Y si le doy clic Advance, me aparece que es un strong. Y si le doy clic al botón, bueno, ahí este evento ahorita lo controlamos, pero ahí está, es un enlace. Entonces, chicos, ahora ese fue de él, pero yo quiero darle clic a otra tarjeta. Voy a darle clic a Carlos, al nombre de Carlos. Entonces me aparece que es un H3. Perfecto, ya estamos controlando el target, el espacio dentro de mi página web. Estamos identificando y llevando a la consola cuál nodo HTML de todo nuestro árbol de nodos mediante document es al que le estamos dando clic, que era lo que necesitábamos. ¿Y eso para qué? Bueno, pues porque lo primero que necesitamos es saber a dónde le estamos dando clic. Ahora bien, acá, yo ahorita le di clic. Si yo le doy acá clic en contratar, mire, si ve que hay un efecto que por defecto ocurre cada vez que yo le doy un clic al enlace, él se va hacia arriba.
Eso hay que prevenirlo. Entonces, como ya tenemos el evento acá, pues simplemente lo prevenimos. ¿Cómo le decimos? E.prevent default. Prevent default. Prevent default. Puntos y punto y coma. Listo. Entonces ya está mi prevent default. Con ello, si yo vengo acá y vuelvo a darle clic a mi prevent default, perdón, a mi botón, mire que ya no hace ese salto hacia arriba que estaba haciendo un poquito extraño, ¿cierto? Listo, vamos bien. Bueno, pero trainer, usted, ¿cómo sabe uno? O sea, yo quiero que las cosas ocurran solo cuando le dé clic al botón contratar. Yo no quiero que si la persona le da clic a la imagen de Lina, mire, me aparece la imagen de Lina. Las cosas deben ocurrir solo cuando le den al botón, no cuando le dé a toda la tarjeta. Ahora, hay comportamientos en un momento dado que sería buena la regla, pero en esta ocasión, cualquier eventualidad en este proceso del carrito de compras, de contratación, perdón, del carrito de contratación, lo vamos a asignar solamente al botón. ¿Qué hacemos para ello entonces? Entonces necesitamos asociarle, pues eso, una clase a este botoncito para identificarlo luego. Entonces venimos acá, vamos a nuestro index.html y recordemos que, pero cierto, este se está llenando dinámicamente acá. O sea, desde el HTML estático no vamos a poder acceder a ese botón. Recordemos que tenemos que ir a nuestro JavaScript, que es desde acá, seleccionando al nodo padre tarjetas, que inyectamos toda esta carta, y es acá en este botoncito en donde vamos a, perdón, en este botón donde vamos a agregar una clasecita, pongámosle botón, por ejemplo. Y así vamos a identificar que todo ocurra solamente cuando le den clic al botón. Entonces, esta clase la llamamos botón. Sigamos ahora. ¿Qué requerimos ahora? Entonces, listo. Lo siguiente es cómo ahora sí filtramos de que cualquier cosa ocurra, pero solo al lugar en donde esté esa clase botón. Entonces, venimos acá, hacemos un condicional, paréntesis de apertura y de cierre, llaves de apertura y de cierre, y en mi condicional nuevamente utilizo al evento primero. Luego le digo target, ¿cierto? Y luego le digo classlist. Esta creo que no la hemos visto. Classlist, lista de clases. Y luego le digo punto contains. Contains. Y entonces, contains es un método, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre. Y ahora sí le pregunto por esta clase, que yo le acabo de asociar, que es la clase botón. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar esta línea de código? Aquí lo que estoy haciendo es, hey, en esa car que seleccionaste, que está todo contenido dentro de la tarjeta, en esa lista de clases, si hay una que contiene una clase llamada botón, entonces haga las cosas. O dicho de otra manera, si la clase botón está contenida en toda esa lista de clases, entonces la condición se cumplió, entre a hacer lo que ejecutemos acá. ¿Por qué no le pongo, cualquiera puede decir, profe, ¿por qué no le pongo punto? Pues porque acá ya dice class. Entonces se sobreentiende que aquí el argumento que le debo pasar es una clase, no un ID ni otra cosa. Entonces por eso no le pongo ni punto ni ningún identificador. Listo, entonces ahora sí, subamos esta llevada a la consola, pongámosla acá dentro del condicional y fíjense ahora qué va a pasar. Pues que solamente va a llevar a la consola cuando le demos clic al botón contratar. Vamos a mirar a ver si es verdad.
Entonces estamos acá nuevamente, yo vengo, yo le hago clic a Alex Peña, no pasa nada, le hago clic al nombre Alex Peña, no pasa nada, le hago clic a JavaScript, no pasa nada, le hago clic al lenguaje que es experto, nada, el sueldo, nada, pero le voy a dar clic a contratar. ¡Ay! Perfecto, muchachos. Ahí sí se va a la consola. ¿Y quién se va a la consola? Pues en este momento el nodo HTML en cuestión, que es un enlace envuelto por un botón. Y aquí está la clase a través de la cual pudimos hacer esa acción. ¿Qué sigue, chicos? Necesitamos ahora poder, ¿cómo lo digo? Poder seleccionar, pues, es decir, aquí quedamos, si revisamos bien, es más, voy a pasarme a elementos HTML un momentico, seleccionemos la carta, seleccionemos esta acá, para que miremos bien todos los elementos, todo el nodo HTML. Espere, voy a bajar aquí un poquitico. Listo, entonces en este momento nosotros estamos ubicados aquí. Estoy agrandando acá un poquito. Mire, aquí, ¿cierto? Pero la verdad, chicos, es que tenemos que ubicar, o sea, ya tenemos control de que lo que a continuación vamos a codear solamente cuando se le dé clic a un elemento HTML que tenga asociada la clase botón. Listo, eso ya está controlado. Pero yo necesito realmente en mi selección ubicarme acá, desde el padre. Desde el padre total. ¿Y ese padre quién es? Figure. Él es el que tiene todo el contenido de la tarjeta. O sea, la tarjeta empieza acá. Y miren que esta clase students asociada al elemento HTML figure es el padre de toda la tarjeta. Y ella tiene un hijo que se llama Student Box. Mire que eso es un hijo. O sea, si yo vengo acá, mire, desgloso y este es mi hijo, mi primer hijo. A su vez, esta clase Student Box asociada a un div tiene otro hijo que se llama Student Price. Estos dos, de hecho, son hermanos. ¿Sí ves que están en la misma línea? Miren la sangría. Estos dos son hermanos. Es decir, que ellos dos son hijos de Student Box, ¿cierto? Mire, este es el papá. Student Box es el papá de estos dos hermanitos. Student Details no la necesito. No la necesito. Yo necesito llegar a donde esté la clase botón. Y esa clase botones está aquí en Student Price. Yo desgloso Student Price y aquí está mi clase botón. Es decir, ¿cuántos niveles hay desde aquí hasta acá? 3 niveles, ¿cierto? Este hijo, este es el elemento más inmerso a más a detalle. Entonces, ¿quién es el padre más directo de botón? Student Price. Pero a su vez Student Price es hijo de quién? De Student Box. Y a su vez Student Box es hijo de quién? De Student de Figure. Ahí contamos 3, ¿cierto? Soy en botón. Primer padre, Price. Segundo padre, Student Box. Y tercer padre, Students. Y, es decir, tenemos que subir 3 niveles. Y como en JavaScript, recordemos, yo me desplazo en el árbol de nodos desde este nodo hasta este nodo mediante algo que se llama traversing. Yo me desplazo mediante el árbol de nodos. ¿Y cómo hago traversing cuando es de hijo a padre? Desde el hijo, o sea, desde el que está más profundo hasta el padre en cuestión que yo quiero seleccionar. Con parent element, ¿cierto? Entonces, listo, pues vamos a hacer esa parte. Ya entendiendo eso que les acabo de explicar, retornemos a nuestro código y ubiquémonos acá. Y entonces le vamos a decir constante, común y corriente, y ¿cómo le decimos? Elected uteísta. Elected uteísta. Elected uteísta va a ser igual a quién. Lógicamente le decimos e.target porque ese es el target, ¿cierto?
Ahí en este portotalle nos ubicamos en botón, pero hay que subir mediante traversing al padre más inmediato. ¿Y cómo lo hacemos, chicos? Con parent element. Le decimos parent element. Acordémonos que en JavaScript siempre hay camel case. Segunda palabra en palabras compuestas, su primera letra inicia en mayúscula. Entonces, parent element. ¿Y qué pasaría? Llevemos al estudiante a la consola. A ver qué nos imprime. Como para que me vayan entendiendo todavía mejor. Que sé que lo hice bien ahorita. Entonces, si venimos acá, aquí está botón. ¿Quién es el padre más inmediato de botón? Student Price. Entonces, si volvamos acá a la consola, y si yo le doy clic a Lina, démosle acá clic, me sale un error. No, perdón. Aquí está bien. Entonces, ahí está bien. No, mentira, ahí hay un error. Ahí hay un error. Porque él me está diciendo que no conoce una propiedad. Ah, claro, yo le dejé acá el punto. Como iba a ser el siguiente panel, me alcancé a poner el siguiente punto. Pero quitémosle el punto. Eso, listo. Entonces, bueno, hagámosle clic a Lina, le damos clic. Exactamente. Entonces, fíjense que cuál nodo fue el seleccionado. Student Price. Y Student Price decíamos que era el padre inmediato de button. O sea, del botón, del nodo HTML de enlace. Ese es el padre inmediato. ¿Por qué? Porque solo le dimos un parent element, pero yo les decía, son 3 niveles, entonces nos toca repetir parent element para el segundo padre o el abuelo del botón, como lo quieran llamar, y un tercer parent element. Entonces, si yo vengo acá y ahora le digo a Lina, le doy un clic en contratar, miren, ahora sí seleccioné desde el padre que es el contenedor que agrupa todos los datos de mi car. Mire que yo le doy clic acá y me seleccionó toda la car. ¿Sí ven acá? En la página web. Si yo le doy clic acá, bueno, ahí porque ya le di al contratar de Lina. Y entonces, si yo desgloso, exacto, ahí está toda mi tarjetica en cuestión. Los 2 hijos inmediatos de Student, que es la imagen, y luego la cajita del box de todo el detalle. Y yo le necesito ese Student Price, y aquí está botón. Perfecto, chicos, excelente. Ya nos está funcionando a la perfección. Entonces, como ya tenemos seleccionado o ya nos ubicamos dentro del padre total, lo que tenemos ahora que es capturar cada uno de esos elementos que mencionamos en cuestión. O sea, todo el detalle de la tarjetica. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces digámosle acá, pero vamos a dejar, por eso llamamos esta función select uteísta. ¿Qué propósito u objetivo tiene select uteísta? Hacer la selección del uteísta, de la car del uteísta donde le di clic. No más nada va a ser esta función. Claro que sí va a llamar a otra función en donde sí vamos a tener como ese detalle, pero eso lo hacemos en otra función para que programemos de manera ordenada. Entonces acá llamémosle detail de detalle, detail uteísta, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. ¿Y a quién le paso como argumento? Pues al uteísta que acabo ya de capturar, del cual tengo toda mi información. Entonces aquí estoy invocando una función que aún no existe. Aún no existe esa función. Entonces yo voy aquí a cerrar esta llave de cierre de esta función, y aquí más abajito voy a declarar mi función que acabo de invocar. Entonces le digo function detail uteísta, paréntesis de apertura y de cierre, llaves de apertura y de cierre, y obviamente le paso como argumento ¿a quién? Pues a mi elemento que en este momento tiene seleccionado como target el uteísta que el usuario en cuestión pues quiere contratar.
En esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Necesitamos todas esas propiedades del elemento HTML, o mejor dicho, todos esos atributos, sí, mejor, todos esos atributos del elemento HTML en cuestión, en este caso de una tarjeta, guardarlos en propiedades de un objeto que vamos a hacer a continuación, de tal manera de que todo ese detalle de la tarjeta del estudiante correspondiente van a quedar almacenados de manera distribuida en una serie de propiedades de un objeto que vamos a hacer. Entonces declaremos a nuestro objeto, le decimos con objeto o object uteísta, y en ese objeto comenzamos a especificar nuestras parejitas llave valor, nuestra key value, nuestra pair key value pair. Entonces lo primero es pues la imagen, ¿no? Eso es lo que más necesitamos. 2 puntos, listo. Ya estamos ubicados dentro del padre de la tarjeta, y vamos a seleccionar a la imagen de esa tarjeta en cuestión. ¿Necesitamos decirle desde el comienzo document, desde el documento raíz? No, porque ya estamos más abajo dentro de ese, ya estamos un nivel mucho más abajo dentro de ese árbol de nodos. Entonces no es, podríamos hacerlo, decirle document, pero es innecesario. Más bien, como ya tenemos a la tarjeta en cuestión, empecemos la selección, la búsqueda, pero desde elected, ¿cierto? O sea, desde el uteísta elegido. Y acá sí le decimos punto query selector. El query selector común y corriente. Paréntesis de apertura y de cierre. Comillas simple y de apertura y de cierre. Y vamos a seleccionar. Subamos acá, que acá también lo tenemos. Vamos a seleccionar la imagen. Entonces, ¿qué usamos? Una llave, una clase, un ID o la etiqueta en cuestión. Recordemos que podemos seleccionar por etiqueta, por clase o por ID. Tenemos más imágenes en esta tarjetica, es decir, desde donde empieza figure hasta donde termina figure. No, solo hay una etiqueta de imagen. Entonces esa puede ser una buena referencia, porque no se repite. Si hubiesen más imágenes, ya nos tocaría aquí meter o una clase o un ID o algo. Pero hagamos la selección por IMG. Entonces venimos acá y le decimos IMG. Ya tenemos el elemento seleccionado, pero necesitamos la ruta de donde está esa imagen, porque luego vamos a renderizar nuevamente dinámicamente, pero ya en la tarjeta del modal del carrito. Entonces esa ruta de ubicación la necesitamos acá. ¿Y cómo la ganamos? Punto. Entonces volvamos a mirar acá. ¿Dónde está la ruta? ¿En qué atributo de esta línea está la ruta? Acá, ¿no? El SRC. Ahí es donde está mi ubicación. Entonces hagamos invocación a SRC. Hagamos esa referencia. Acá. SRC. Y ya tengo mi primer elemento. Listo. Entonces, pues llevémoslo a la consola. Llevémoslo a la consola para ver. Siempre llevemos a la consola cada cosa para saber si nos está yendo bien. ¿Y a quién llevamos a la consola? Lógicamente, al objeto. Al objeto. Y así verificamos si efectivamente cada atributo de los elementos HTML contenidos en esa tarjeta en particular están siendo grabados en las propiedades de este objeto, como lo estamos haciendo en esta función, guardando en propiedades dentro de un objeto cada uno de los elementos HTML, la referencia, ¿no? La selección. Entonces volvamos a probar y le vamos a decir, por ejemplo, bajemos acá, aquí está Carlos. Entonces le voy a dar clic a mi botón contratar. Perfecto. Entonces aparece, bueno, primero toda mi figura, que ese es por este console. Por este console, ¿no? Ya no lo necesitamos. Bueno, voy a comentarlo. Voy a comentarlo mejor.
para que no nos confundamos. Entonces digámosle acá a Lina. Le doy un clic, perfecto, me aparece la imagen de Lina. Un objeto, bueno, hasta ahora, sí, un objeto con una sola llave. ¿Cuál llave? ¿O cuál propiedad? La propiedad imagen. ¿Y qué contiene? Toda la ruta de la imagen, efectivamente. O sea que vamos muy bien, vamos muy bien. Pero ¿qué sigue? Pues obviamente hay que terminar con el resto de propiedades. Entonces vámonos con la propiedad nombre, que es la siguiente. Le decimos nombre, dos puntos. Empezamos el árbol de nodos desde la card, porque para eso la seleccionamos. Le decimos query selector, muy bien. Y le decimos paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre. ¿Y qué etiqueta colocamos como referencia para el query selector? Ah, bueno, aquí me está marcando un error porque no le puse coma. Entonces le coloco acá coma. Vengamos acá y fijémonos el nombre en qué etiqueta HTML está. Miren, aquí está nombre. ¿Y qué etiqueta es? H3. Entonces referenciemos ese elemento HTML, que es H3. Digámosle acá H3. Ya está seleccionado mi elemento HTML. Pero yo necesito la propiedad. Un elemento tiene muchas propiedades. ¿Cuál necesitamos? La de text content, para que me traiga ese nombre de él. Entonces volvamos a probar acá, venimos acá, yo le voy a decir ahora a Alex Peña, le doy contratar, me aparece un objeto, desglosémoslo. ¡Ay, perfecto, chicos! Me aparecen ahora sí dos propiedades. La de imagen con su ruta respectiva y nombre con su valor respectivo, que es Alex Peña. Mejor dicho. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cuál seguía? Después de nombre, experto. Experto, que recordemos es un lenguaje, pero llamémoslo expertos para que no nos confundamos. Entonces, experto, empiezo desde mi nodo padre de la tarjeta, hago el query selector, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y obviamente, para trainer, acuérdese, claro, ¿cuál etiqueta HTML está experto? En span. Entonces digámosle acá span. Y en span lo mismo, traemos un test content. Entonces revisemos. Aquí está nuestro Marlon. Le damos un clic a Marlon. Aparece mi objeto, lo desglosamos. Perfecto, tiene 3 propiedades ya. Muy bien, muy bien. Y vámonos por la última, que es el idioma, inglés. 2 puntos. Elected UTista, query selector, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre. ¿Y cuál elemento HTML está? El idioma en una etiqueta strong. Entonces digámosle acá strong. Strong. ¿Y qué nos traemos? Obviamente el text content. Vamos a probarla. Le damos un clic a María, le damos un clic, contratar, desglosamos a mi objeto, nombre María y el idioma inglés y la imagen y el es experta en Java. Perfecto, muy bien. Ahora bien, yo ahorita alcancé a ver. Mire chicos, inglés está en strong, pero yo primero vi fue esta, strong. Estaba más abajo. Y strong, como se dan cuenta, si está también con una etiqueta strong. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más seguro es que... Es más, hagamos el experimento. Hagamos el experimento. Vamos a hacer otra selección del sueldo usando strong. A ver qué pasa. Hagámoslo de una vez. Ah, pero bueno, en la tabla no pasa nada, no pasa nada. Entonces, sueldo. 2 puntos sueldo, elected UTista, punto query selector,
paréntesis de apertura, comillas simples de apertura, y pongámosle otro strong, ¿cierto? Porque strong, el sueldo también está en un strong. Y test content. Miremos a ver qué pasa en nuestra impresión del objeto. Si venimos acá, digámosle a Linita, clic, desglosamos mi objeto. Véalo, mire lo que es, mire de una vez lo que pasa. En la llave inglés, bueno, muy bien, quedó middle. Pero en la llave sueldo también quedó middle. ¿Por qué? Claro, por eso lo hice. Porque es que acá hay dos strong. Y entonces, él como diferencia a cuál strong me estoy refiriendo. Entonces hay varias maneras. Una la más que podemos hacer. Pues como este strong está dentro de este LI de apertura y el LI de cierre, y en cambio este strong está dentro de un div, podemos más bien hacer un selector con especificidad en donde seleccionemos al strong pero que está en el LI. Igual podemos hacer un ID, una clase, y con eso no hay pierde, pero tratando de la eficiencia, el mínimo uso de recursos, usemos a lo que ya está, y ya está la etiqueta LI. Entonces digámosle acá, en este, LI espacio strong. Entonces estamos seleccionando al strong, pero solamente de lo que esté en LI. ¿Y quién es ese? Pues el idioma inglés. Y en cambio este strong sí lo va a poder leer directa, lo va a poder distinguir. Bueno, eso creo. Vamos a mirar. No dice que no. Entonces digámosle acá, contratar. Desglosamos. Mire, sueldo advance. No lo está haciendo. Sí lo está haciendo en el primero, ahí quedó, pero no está haciendo advance. Entonces acá, digámosle strong. Este es un strong. Y ojo, strong es hijo de es hijo inmediato de la clase student price. Entonces hagámoslo por ese lado. Y esa sí es más específica. Ahí no va a dar guerra. Bueno, eso espero. Entonces digámosle acá student price. Espacio strong. Entonces este strong es de LI, pero este strong es de student price. No debería haber error, porque esos sí son selectores específicos. Uy, ¿qué pasó? Algo hice mal acá. Student price. Claro. Bueno, chicos. Student price, ¿qué es? Una clase. Student price es una clase. Entonces yo tengo que decirle, oiga, lo que quiero referirme es a seleccionar a la clase student price y a su vez a strong, pero de ese student price, solamente de ese student price. Vengamos acá, digámosle a Felipe, contratar, perfecto, aparece el objeto, lo desgloso, ¡ay! Perfecto. Muy bien, aquí ya aparecen ahora sí todas las propiedades de mi tarjeta dentro del objeto que declaramos, y lo acabamos de llenar con cada uno de los valores de los atributos de los elementos HTML. Entonces, el atributo experto, el atributo IMG lo guardamos en una propiedad IMG, una propiedad llamada imagen de nuestro objeto, y le guardamos el valor de la ruta. Pero lo que queríamos era ver este sueldo. Entonces fíjense cómo inglés ya tiene que es avanzado, y sueldo ya tiene su valor verdadero, que era el sueldo, 60 horas. Perfecto, chicos, vamos súper bien. Quiere decir que en este momento ya tenemos un objeto con todas las propiedades de una sola car, que es la car que hemos dado clic, el target, la car que tiene el target, es decir, a la cual le dimos clic. ¿Qué sigue ahora? Bueno, probémoslo. No, ya lo probamos, ¿no? Pero entonces fíjense que si yo le doy clic acá, listo, ahí está Marlo. Pero ahora le doy clic a Lina. Entonces, como que cada objeto pues me queda independiente, ¿no? Y si le doy clic a María, entonces me aparece cada objeto. Pero yo necesito que agruparlos. ¿Cómo? Pues en un array, ¿cierto? Necesito es que cada una de estas tarjetas, ya nos encargamos
de agruparle las propiedades, ¿cierto? Y listo, ya la tenemos en un objeto. Pero es que un usuario no va a contratar muy seguramente un solo estudiante. Él va a contratar a Lina, y va a contratar a Carlos, y va a contratar a Alex. Entonces yo no puedo tener estos así dispersos, necesito agruparlos. Y para ello, pues lógicamente necesito, lo primero que todo, pues hacerlo en un array, necesito declarar ese array. Entonces vengamos acá. Este es como donde estamos, donde estamos haciendo, bueno, ahí ya está. Array contenedor de students. Uy, ese Spanglish de estudiantes. Entonces, listo. Digámosle acá, declaremos un array, declarémoslo con... No, con no porque ese array va a contener un estudiante y luego después del siguiente clic que el usuario haga contiene 2 estudiantes y luego 3, entonces ese array va a ir cambiando. Declarémoslo con let, entonces le decimos array, pues eso, cards va a ser igual y declaro mi array vacío primero que todo. Ya teniendo mi array vacío, ahora sí bajo acá y acá puede ser, digámosle array cards va a ser igual a llaves de apertura, llaves de cierre, y a quién coloco como valor, pues a mi objeto, ¿sí? Entonces listo, ahí está mi objeto, y entonces ya no llevo a la consola a mi objeto, sino que llevo a la consola a mi array. Entonces yo coloco mi array, quito el objeto, pongo el array, que es el que me va a contener a todos los estudiantes a contratar, o dicho de otra manera, a todas las cards a las que se le ha dado clic en el botón contratar. Entonces si yo vengo acá y vengo acá, Alex Peña, ¡ja! Perfecto, ahí está mi array con Alex Peña, listo. ¿Cuántos elementos tiene? Uno solo. Ahí está todos los datos de detalle de Alex. Pero yo también necesito contratar a Felipe. Uy, ¿cómo así? Este array, así como pinta, solo tiene una posición. Y si vengo acá, sí, efectivamente solo tiene una. ¿Y a quién tiene? ¿A Alex o a Felipe? A Felipe. ¿Qué pasó con Alex? Lo perdimos. ¿Por qué? Porque él está reemplazando, está sobreescribiendo el valor en la única posición que tiene, que es la posición 0, que solo es una posición. Pero él no está agregando, ¿sí? Él no está añadiendo, sino que él está agregue, reemplace, sobrescriba. Yo quiero contratar también a Carlos, le doy un clic en Carlos, mire, me quedó un solo array con una sola posición, y en esa posición, ¿quién me quedó? Ahora a Carlos, es decir, va quedando el último a que le dé clic. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Con nuestro split operator. Split operator, repeat after me, split operator. Ese es el famosísimo de 3 punticos con el cual yo clono, o sea, yo hago una especie de copia de algo. Entonces yo le voy a decir acá array cards y acá le digo una comita. Y entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que en el array cards me va a guardar un clon de ese array tal cual existe, pero a su vez que le añada el objeto actual, el objeto del actual clic, del actual evento al que se le dio clic. Y así en array cards se van a ir añadiendo objeto tras objeto tras objeto, pero sin escribir al anterior. Entonces vengamos acá y digámosle, yo voy a contratar a Carlos. Muy bien, qué bien, pero también a Lina. ¡Ay, mírelo! Entonces aquí está, 2 elementos tiene mi array, la posición, el índice 0 y el índice 1, y si vengo a 0, 0 era Carlos, fue el primero que contraté,
Y en la siguiente posición, ¿quién quedó? Alina, que fue la siguiente que contraté. Entonces, chicos, perfecto. Ya no estoy perdiendo mi anterior selector. Listo, ya. ¿Qué sigue ahora? Todo esto lo hemos hecho en consola. Mientras el development, mientras el desarrollo, muy bien, pero ¿qué queremos, chicos? La verdad queremos es inyectarlo en este botón, en nuestro modal. Es decir, que yo le di clic a Carlos y Carlos me quede acá de primero. Y luego le di clic a Lina y Lina me quede debajito. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Recordemos que en nuestro HTML, por aquí, colocamos un modal y en ese modal colocamos una tabla. Ya me pasé. Mírenlo, los UTistas que van a ser contratados. Entonces, este es mi modal. Este es mi botón de modal, ¿cierto? El que vemos allá. Este que está acá. Este que está acá. Pero adentro de ese modal, pues ahí está el modal. Dicho, este es el botón que dispara el modal, perdón. Este no es el modal. Mira, aquí dice, botón trigger modal. Botón que dispara, que hace un trigger del modal. ¿De cuál modal? De este modal que está acá, ¿no? Aquí dice database toggle modal. Y aquí, database target, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Example modal. Y aquí en el modal, mediante el ID, ¿cómo se llama? Example modal. Entonces ahí están interconectados el botón con el modal. Para que cuando yo le dé clic a este botón, se dispare este modal. Y acá en este modal, por aquí hicimos una tablita. Mírenla acá. La hicimos la tablita. Ya los encabezados están. Pero ¿qué falta? El Tebari. Aquí es donde vamos a ir inyectando a nuestros chicos a contratar. ¿Hay alguna etiqueta Tebari más en esta página web? No, no hay ninguna. Es la única tabla que hemos hecho. Entonces podemos utilizar como referencia al Tebari, como selector, ¿cierto? Muy bien. Entonces venimos acá y vamos a selectores y hagamos un segundo selector de Tebari. Entonces digámosle cons Tebari va a ser igual. Y lo mismo de siempre. Ya en esto ustedes son expertos. Document.query selector. Paréntesis de apertura y de cierre. Comillas simples de apertura y de cierre. Y el elemento en cuestión. No le antecedemos ni con punto ni con numeral. Porque es una etiqueta. Entonces referenciamos a la etiqueta misma. Que era Tebari. ¿Cierto? Y ahí es donde vamos a inyectar las cosas. Entonces, volvamos a nuestro elemento y vamos acá. Entonces, como estábamos, esta era mi función. Es más, vamos para que quede ordenado. Función. Función para seleccionar card. ¿Sí? O sea, la tarjeta. Que es el mismo UTista. Con detalle. No. Aquí solo lo seleccionamos. Y luego aquí hicimos un llamado a una función. Acá la declaramos. Y acá sí guardamos en propiedades. Entonces digámosle acá ahora que esta función es para insertar en un objeto los atributos los atributos equivalentes a cada elemento. Los atributos de cada elemento, me estoy confundiendo. Los atributos de cada elemento HTML para guardarlos. Para guardarlos en propiedades de un objeto, que es el objeto detail UTista. Entonces todas las propiedades
Todos los atributos de los elementos que constituyen cada tarjeta los guardamos en cada propiedad del objeto detail. Entonces ahí ya quedó guardado. Y ahora vamos a invocar una función que nos inyecte, que ya nos inyecte en ese modal, en el tebari de apertura y tebari de cierre del modal, esos estudiantes que van a ser contratados. Entonces, ¿cómo la llamamos? Hire Injected. Bueno, eso no importa. O sea, inyectar UTistas a contratar. Bueno, hire UTistas injecting. Paréntesis de apertura y de cierre y comillas. Aquí la estamos invocando, llamando esa función. Pero no existe, tenemos que declararla. Entonces digámosle function hire paréntesis de apertura y de cierre, ya de apertura y de cierre, corchetes de apertura y de cierre. Listo. ¿Quién necesito yo? O sea, yo no sé cuántos clics el usuario le ha dado. Yo no sé a cuántos estudiantes le dio clic. Es decir, yo no sé si él hizo solamente acá contratar y no más. ¿Sí? Entonces aquí debería aparecer solo uno. Pero de repente otro usuario sí le dio a este y a este. Entonces, si son 20 clics, quiere decir que son 20 personas a las que hay que hacerle la gestión. ¿Y cómo hacemos eso? Eso, muy bien, con un ciclo repetitivo. Y entonces, ¿a quién tenemos que iterar? ¿A quién tenemos que recorrer? ¿Quién en este momento tiene a todos los cars que van a contratar? Muy bien, mi array, aquí están todos. Entonces, digámosle array cards. Bueno, ¿por qué? A ver, pregunta, ¿por qué no lo pasamos acá como argumento y acá en la declaración lo pusimos como parámetro? ¿Por qué? Porque acá lo declaramos afuerita, global. Entonces yo lo puedo llamar acá, ¿sí? Muy bien, entonces digámosle array cards for each, esto ya lo sabemos, paréntesis de los parámetros, paréntesis del iterador, y hablábamos de que acá queda plural y acá queda singular. Entonces, bueno, pero array card en singular es como extraño, digámosle card mejor, que sea nuestro iterador, nuestro arrow functions, corchetes de apertura y de cierre, listo, perfecto. Yo no quiero usar propiedades de un objeto, yo los quiero usar como variables. ¿Qué hacemos para eso? Muy bien. Lo que hay que hacer es destructurar. Para inyectar es variables, no propiedades de un objeto. Entonces digámosle acá, cons, corchetes de apertura y de cierre, y le damos la fuente. ¿De dónde van a venir esas propiedades del objeto? ¿Quién las está gestionando? Estamos dentro del ciclo repetitivo. Obvio, ¿quién es? Pues arraycar. Pero como estamos dentro del ciclo repetitivo, ¿quién representa cada iteración de cada vuelta? Cart. Entonces la fuente realmente va a ser car. Y acá sí lo que vamos a estructurar. ¿Que quiénes son? Esta gente que está acá. Estos que están acá. Entonces digámosle acá. Imagen. Nombre. Experto. Inglés. Y sueldo. Entonces estos ya no son propiedades de un objeto, ya son variables, ya fueron convertidas como propiedad de objeto o ya fueron extraídas de lo que eran propiedades de objeto y convertidas en variables. Entonces yo ya me voy a entender es con las variables, no con las propiedades del objeto. Muy bien, sigamos. Bueno, pregunto chicos, ya seleccionamos acá, ¿cierto? Y ya vamos a empezar a iterar y hacer lo que tenemos que hacer en cada iteración. Pero pregunto, ¿aquí hay una fila? ¿Aquí hay filas? No hay filas. Entonces, ¿qué nos toca en cada iteración? Pues crear una fila. Porque imagínense, si no hacemos eso en la tablita acá, cuando ponemos a uno, listo, y ponemos al siguiente y lo sobrescribe. Entonces, qué gracia.
Entonces, digámosle acá como fila. Cons fila. No, digámosle cons row. Cons row. Y lo mismo, document, pero acá no es query selector, sino create element. ¿Recuerdan cuando creamos los elementos de los desplegables allá? Así es, lo mismo. Entonces, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre. ¿Y qué elemento HTML vamos a crear? Una fila. ¿Y ese cómo se llama? Un TR. TR porque table, la T de table y la R de row. Table row. Listo. Entonces ya tenemos nuestra filita hecha. Lo mismo de siempre. Entonces, invoquemos la filita y con inner HTML vamos a inyectarle mediante nuestros backticks. Yo selecciono acá al GR control 2 veces y ahí me aparecen mis backticks y voy a ponerles punto y coma al final para saber que aquí es el límite final. Y adentro vamos a inyectar HTML. Eso nos permite inner HTML, inyectar HTML. Entonces digámosle acá, ya tenemos la row, ¿cierto? Ya tenemos la fila. Y una fila que la constituye, una columna, una bien a la izquierda, una siguiente columna más a la derecha, una siguiente columna y así sucesivamente. Entonces digámosle acá, TD de apertura, TD de cierre, él mismo me lo autocompletó. ¿Y qué va a ir en nuestra primera columna? La idea es que se vea la imagen. Entonces digámosle acá IMG y cerrémoslo de una vez. Y adentro invoquemos a su atributo de que toda la imagen tiene src entre comillas dobles de apertura y de cierre, y adentro de las comillas dobles de apertura y de cierre, por interpolación, inyectamos con pesos, corchetes de apertura y corchetes de cierre a mi primera variable. ¿Y quién es mi primera variable que ya destructuré y que ya es una variable, no una propiedad de un objeto? Imagen. Entonces yo acá le digo imagen. Imagen. Y listo. Listo, ¿cierto? Ya no hay nada más que hacer, ya quedó ahí. Sí, cómo no. Les pregunto, ¿esta fila, esta row, aún es huérfana? ¿O ya es hija de mi contenedor? ¿Dónde vamos a inyectar todo esto, chicos? ¿En dónde? Yo por acá hice algo, yo por acá seleccioné y me ubiqué en el Tebari, el cuerpo de la tabla. Ahí es donde vamos a inyectar a toda esta gente contratada. Y esta row ya fue asociada a ese Tebari, a esa table. Nada, no ha sido. Entonces eso es lo que nos falta. Entonces le decimos Tebari, que fue el selector que yo seleccioné. Y cómo asociamos un child, un hijo, un padre, con append child. Le decimos append child, paréntesis de apertura y de cierre. ¿Y a quién le pasamos como hijo? Pues a row, es decir, este row que creamos acá y al que luego con HTML le añadimos por lo menos hasta ahora ya una columna con una imagen. Quiere decir que ya debería verse por lo menos una columna, una fila con una columna. Entonces vamos a venir, Dios mío, ayúdanos. Vamos a contratar a Alex Peña. Le damos acá y venimos acá. Bravo, muy bien. Ya tenemos una primera fila con una columna solamente. Entonces terminémosla. Pero ya está sirviendo nuestro carrito de contratación, de los students a contratar. Entonces hagamos acá pues otra columna. TD de apertura, TD de cierre, pesos, llaves de apertura y de cierre. ¿Y a quién inyectamos ahora? Pues a nombre. Inyectémoslo acá. Y entonces clonemos acá con Shift Alt, flechita hacia abajo. Y digámosle acá en vez de nombre, como estos datos son planos, son letras, entonces digámosle experto y digámosle inglés. Bueno, sueldo se nos quedó porque el Tebari, sin más, sí tiene todo eso. Bueno, pues digámosle acá entonces. Aquí.
aquí digámosle sueldo. Vale. Sueldo. Y entonces acá, pero si lo estructuramos, sí, claro, aquí ya está sueldo. Entonces aquí agreguémoslo. Sueldo. Listo. Y entonces venimos acá. Muy bien, vamos a contratar a Carlos. ¡Pum! Le di un clic a Carlos. Se viene para acá. ¡Ay! Perfecto. Aquí está mi UTista llamado Carlos. Hay ya toda una fila primera y 5 columnas. O sea, hay una TR, una Table Row y una TD, otra TD, otra columna, la columna del lenguaje, la columna del inglés y la columna. Y entonces acá simplemente ustedes, en vez de Save Change, cámbienle a contratar. Pero bueno, hay una tarea. ¿Qué pasa? Voy a contratar a Susanita. Le doy clic a Susanita. Y entonces vengo acá y miren lo que pasó. Efectivamente, me añadió a Susanita, pero me duplicó a la anterior. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Entonces, esa es la tareita que ustedes me van a hacer. Y de paso, si quieren, agregar aquí un botoncito de eliminar. Pero ya está funcionando nuestro carrito de contratación. Entonces yo voy a contratar a Carlos. Pues si vengo acá, aquí ya aparece Carlos. Y voy a contratar a Felipe. Entonces hay que resolver que no se duplique. Eso es una bobada, una sencillez. Entonces, listo, mis estudiantes. Perfecto. No siendo más, por el día de hoy les doy unas gracias de todo corazón por toda su atención. Y no siendo más, que mi Dios me los bendiga. Ya con esto terminamos nuestro carrito de contratación.